Pues bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y qué bueno que pudieron estar conmigo en este día. Y pues antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Ahí donde estén, si pueden orar conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos diste. Es un regalo de parte de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes control de este estudio, que usa mi vida, Señor, y cada persona que esté escuchando podrán recibir de tu palabra, Jesucristo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues, como les digo, te damos gracias, te doy gracias por esta oportunidad, por dar esta palabra. Qué bueno que pudieron estar aquí. Y pues ojalá que están teniendo un buen día. Y pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy en día. Vamos a hablar sobre Jesús sanando a un leproso. Esta lectura vamos a leerlo la mayoría en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 1, del 40 al 44, pero también esta historia se puede encontrar en el libro de Mateo, capítulo 8, de 1 al 4, y también en el libro de Lucas, capítulo 5, del 12 al 16. Cuando leemos lectura, siempre uso Reina Valera 1960. Si usted tiene otra traducción, puede usarlo, pero si no, ese es el que uso, ¿verdad? Y cuando haces estudios bíblicos, es bueno usar diferentes traducciones para que si uno no puedes entender, puedes usar otro para entendimiento, pero también no quieres solamente quedarte en uno en caso que tienes problema entendiendo más la palabra. Pero para leer, hoy vamos a usar Reina Valera 1960. Entonces, para comenzar, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, del 40 al 44. Y como les digo, esa es la historia que Jesús sana al leproso. Esto lo hace casi, parece que al principio de su ministerio, ¿verdad? No sabemos exactamente cuándo era, pero tenemos una idea que fue al mínimo más o menos cuando él comenzó en su ministerio. Aquí, como les digo, que es en el libro de Marcos, capítulo 1, del 40 al 44. Aquí vamos a leer. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Amén, amén. Pues este milagro es uno grande. No tengo que decirlo, cada milagro que es de físico es algo grande. Pero claro, podemos decir que unos son más grandes que otros. Si Jesús te sana por un dolor de cabeza, pues está grande, pero si también sana uno de cáncer, puedes decir, pues el de cáncer es más grande que el de la cabeza, ¿verdad? Y en este tema sobre un leproso, esto fue demasiado grande, pero no solamente por sabiendo que era una enfermedad muy complicado, pero con el contexto que vamos a ver, este milagro se hace más poderosamente en diferentes maneras. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver primeramente cómo los leprosos estaban tratados en esos tiempos. Si alguien en ese tiempo tenía leproso, ¿qué pasaba con ellos? Entonces, primeramente, una persona leproso era, por una otra palabra, inmundo o como sucio. En buen español, unclean. Cuando alguien era unclean, era inmundo, diciendo que no, que estaba lleno de, pues, en un lado como de pecado, ¿verdad? Estaba lleno de algo que no debería estar, ¿verdad? No eran puros. Y con eso, sabiendo que no eran puros y eran inmundos,
Entonces tenían que separarse de la sociedad. Tenían que separarse de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, hasta de su familia. Quiero ver el libro de Levítico, capítulo 13, en el Antiguo Testamento, que aquí en el libro de Levítico nos habla mucho sobre las leyes, ¿verdad? Y vamos a ver aquí qué nos dice. A ver aquí. Entonces, Levítico capítulo 13, en el 11, aquí nos dice, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo al sacerdote, y no lo encerrará, porque es inmundo. Entonces, este capítulo, si lo lees, habla sobre las leyes acerca de la lepra, diciendo qué se debe hacer con las personas que tienen lepra en ese tiempo, ¿verdad? Y como son declarados inmundos, hay que separar de los demás. Pero esto fue por varias razones. Primeramente, como tenían una enfermedad que era contagioso, no querían proteger al público, a los demás, para que no se enfermaran los otros, ¿verdad? Así como tenemos enfermedades hoy en día, que si uno tiene el flu o tos o la gripa o el COVID, ¿verdad? Se separa uno a los demás y dice, pues no te me acerques, ¿verdad? Porque no quiero que te afecte esto. Pero era más que eso en esos tiempos. Cuando alguien era inmundo, se tenía que ser separados y habían diferentes cosas que causaba alguien que era inmundo. No simplemente el leproso, pero no me voy a meter mucho en eso. Pero aquí vemos en la ley de Moisés, en esos tiempos, que habla mucho en Levítico, dice que hay que separarse, ¿verdad? Y ahora, dependiendo qué tan inmundo estás, unos podían estar separados simplemente por un día, unos en 7 días, pero otros a lo mejor hasta más tiempo, como esta enfermedad, hasta que completamente están libres de esto, ¿verdad? Y ya cuando concluyen de ser inmundos, ya que están listos para estar con el público de nuevo y para purificarlos, tenían que ir con el sacerdote, tenían que hacer un sacrificio con un animal puro, para poder llegar de nuevo con el público, para decir que ya son limpios. Pero como decimos, para el leproso no podían ser limpios hasta que estaban completamente sanos de su enfermedad, o cuando el sacerdote ya dice que ya son limpios. Y eso lo podemos ver en Levítico 14, 1 al 4. Aquí habla sobre la declaración cuando uno sea limpio. A ver, aquí abajo, en el 14, en el Levítico, aquí nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana de la plaga, de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana y hisopo. Ok, entonces tenían que hacer algo para llegar a ser puros, para ser limpios, pero aquí nos dice qué tenían que hacer, ¿verdad? Tenían sus leyes, ¿verdad? Pero siendo leproso podemos ver que la vida era horrible, no era fácil si tenías esta enfermedad. Sabiendo primeramente, tenías una enfermedad que era incurable para el hombre. Sabiendo eso es algo feo, ¿verdad? Era doloroso, te sentías mal, tu piel se echaba a perder, pero también tenías que separarte de los demás. Y era muy solo eso, sabiendo que tenías que estar solo.
Levítico 13:46 nos decía de eso. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Diciendo que no podía estar con el pueblo, ¿verdad? Hoy en día vimos eso con lo que pasaba con el COVID. Qué feo era viendo gente muriéndose solos en el hospital, ¿verdad? Gente en casa diciendo que no podían visitar sus papás, sus abuelos, abuelas, porque esas personas tenían la enfermedad y ellos decían, pues no vengas porque no quiero que tú estés enfermos, y en tiempo morían y ya no los podías ver. Era casi similar, pero esto era un nivel más, porque primeramente esto no había una manera para que sean librados de él, no había una cura sobre la lepra. Fue simplemente algo que tenían que tratarlo, y si alguien saliera de eso era como suerte, o decía pues era Dios, ¿verdad? Pero no era algo que tenían de medicina para poder curarlos. Era una enfermedad que era incurable para el hombre. Muchos creían que Dios era el que daba la lepra a las personas por el pecado que habían cometido. Y sabiendo esto, estas personas eran rechazados en la comunidad. Esto podemos ver un ejemplo aquí en Números capítulo 5. Vamos a ver en el versículo 2. Aquí nomás que dice que Jehová le dice a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Aquí hablan lo que todo que tienen lepra, la lepra, que se salgan, ¿verdad? Eran rechazados de los demás. Y no simplemente a las personas, no eran que, mira, tú vete con tu familia y sepárense. No, tú te tienes que ir de tu familia. No puedes andar con nadie, tienes que estar solo, ¿verdad? Y pues es duro, ¿verdad? Si tenías esposa o esposo o niños, hijos o hijas, no los podías ver mientras que tenías esta enfermedad. Entonces no simplemente estás con una enfermedad que te duele o te causa maldad, ¿verdad? Te sientes mal, pero también ni puedes andar con nadie, estás solo, ¿verdad? Es una enfermedad que no creo que nadie lo quería tener. Y muchos morían con esta enfermedad sin ver su familia de nuevo. Era simplemente algo muy horrible. Ahora, había alguien que escribió, déjame ver fácilmente. Ahora, un hombre que se llamaba Josefo, un historiador judío del siglo el primer siglo, como en los años, yo creo, 30 y tantos, nació. Era un judío y él escribía lo que pasó en esos tiempos. Era un historiador judío. Y él decía de la lepra que que se consideraba cuando una persona tenía lepra, no podía andar más de 6 pies cerca de una persona, y eso es incomparable de lo que vimos con el COVID. Pero decía aquí que era tan fuerte esta cosa que cuando el aire estaba corriendo, que una persona con lepra no podía andar más cerca que 150 pies de cualquier persona. Así, si estaba corriendo aire, no podían andar cerca de casi nadie. 150 pies, diciendo. Entonces tenían que estar casi muy lejos de otras personas. Pero si no estaba corriendo aire, entonces podían andar hasta 6 pies. Y estas personas eran tratados, pues ya estamos viendo, como muy horrible, ¿verdad? Como que no eran parte de la sociedad.
Él también escribió que fueron tratados como muertos vivientes, como cadáveres. Algo demasiado feo, ¿verdad? Como en buen español que dice like corpses. Living dead men. Gente que parecían que eran muertos, pero eran muertos vivientes. Y entonces, sabiendo esto, las personas que tenían lepra era completamente horrible, eran personas que eran tratados mal, eran separados de la sociedad, ya no podían ver sus familias, se veían horrible, me imagino, porque sus pieles tenían diferentes cosas que salían de su piel. Todo lo que ellos tocaban se hacía inmundo también, no simplemente ropa, pero personas. Y si ellos tocaban una persona, esa persona se hacía inmundo. Y sabiendo eso, ellos tenían que separarse de los demás, ¿verdad? Y si una persona leprosa llegaba a una persona, tenían que decir que son inmundos, tenían que decir, soy inmundo, ¿verdad? No soy limpio, para que los demás podían saber que hay que pararse lejos de esa persona. Pero entonces, viendo esta historia que leímos, regresando de nuevo, aquí vemos que sabiendo todo esto, cuando el leproso llegó a Jesús, llegando casi a sus pies, unos pies cerca de él, esto fue algo grande. Esto fue algo increíble. No simplemente porque el leproso lo hizo, pero porque Jesús lo dejó hacerlo. Ahora, en lo que dice en el libro de Mateo capítulo 8:1, dice que las multitudes seguían a Jesús. ¿Qué significa eso? Diciendo que muchas personas estaban con Jesús en ese tiempo. Y así era normal. Cuando él hablaba, muchos lo seguían, ¿verdad? Mucha gente estaba con él, los discípulos y los que lo seguían. Y estas personas seguían a Jesús. Entonces, cuando el leproso llegó a los pies de Jesús, no simplemente era él y Jesús, era él y Jesús y muchas más personas, ¿verdad? Entonces, esto fue un riesgo demasiado grande para el leproso. Pero también él estaba poniendo a las personas también he was putting them in danger. Los ponía en daño, ¿verdad? Porque en peligro, por decir. Porque si ellos se enfermaran por su enfermedad que él tenía, nomás simplemente por acercarse, entonces muchas malas cosas pasarían a él, me imagino, ¿verdad? Entonces era un riesgo para él, pero él vio algo aquí. Por una razón llegó a Jesús. Él estaba desesperado, ¿verdad? Él sabía quién era Jesús. Al mínimo saber, había una razón a qué llegar a sus pies, ¿verdad? Enseñó que él tenía fe en Jesús, aunque me imagino que no ha conocido a Jesús antes de esto, pero a lo mejor ya la ha escuchado. En Mateo, esto fue en Mateo en capítulo 8, después del sermón en el monte. Me imagino que a lo mejor él escuchó unos de sus sermones. A lo mejor ya él vio y sabía que él había sanado unos y otros, ¿verdad? Y sabiendo que el leproso ya estaba desesperado, él dijo, ¿sabes qué? Tengo que tomar este riesgo. Hay que hacerlo. Pero cuando llegó Jesús, nos dice que él fue hincado sobre él. Se hincó enfrente de Cristo. En Mateo dice que lo adoró. Entonces, ahora, esto no significa por esta razón que Jesús lo sanó. Pero nos damos cuenta que él ya conocía la presencia de Jesús, que ya era alguien grande, ¿verdad? Aunque el leproso no dijo que era Dios, lo estaba tratando como alguien que era Dios, ¿verdad? Arrodillándose enfrente de él y adorándolo.
no haces eso con cualquier persona. Haces eso por un Dios, ¿verdad? Entonces, con sus acciones estaba diciendo, tú eres Dios. Con eso estaba mostrando fe, haciendo algo que no debería hacer. Él debe estar fuera del público, él debería estar separado de los demás, pero él tomó este riesgo y se acercó a Jesús. Fácilmente, él no sabía qué iba a decir Jesús, él no conocía a Jesús, él no estaba seguro si Jesús era simplemente una profeta, un líder o quién era. Pero él estaba tan desesperado y diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito hacer esto, ¿verdad? Y sabiendo esto, teniendo esta enfermedad, él sabía que tenía que llegar a Cristo, ¿verdad? Este hombre, necesitando esta enfermedad, no dejó que esta enfermedad lo parara para llegar a Jesús. Entonces este hombre, sabiendo que necesita sanidad, no dejó que las personas que estaban ahí lo paraban de llegar a Cristo. Y esta persona, necesitando sanidad, no dejó que las leyes ceremoniales no los paraba para llegar a Jesús. Él estaba desesperado, pero era sincero con sus acciones. Viendo lo que hizo, se humilló delante de Jesús, ¿verdad? Y en esta cosa podemos anotar que normalmente en tiempo de crisis es cuando gente normalmente busca a Dios pasionalmente, con pasión, cuando están en crisis. Este señor, este leproso estaba en crisis. No iba a dejar que esta enfermedad lo paraba de buscar a Jesús. Iba a llegar a sus pies. No iba a dejar que las personas que estaban ahí lo paraban. No, iba a llegar a sus pies. Cuando una persona hoy en día tiene una enfermedad, es cuando al fin a lo mejor se despierta y busca a Dios, cuando nunca lo ha hecho toda su vida. A veces que se necesita una enfermedad para una persona que despierta de estar dormido dentro de toda su vida para realizar que necesitan a Dios. Ahora, el leproso llega a los pies de Jesús. Ya fue un riesgo grande, pero aquí, ¿qué hace Jesús? Dice en Marcos 1:41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Eso fue algo maravilloso. Lo vemos de nuevo, Marcos 1:41, para leerlo juntos. Dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Ahora, sabiendo que lo tocó fue algo grande. Como vimos en el libro de Levítico, cualquier persona o cualquier cosa que el leproso toca, esa cosa o esa persona se hace inmundo, se hace sucio, ¿verdad? Ahora Jesús toca a la persona leproso. Automáticamente este debe ser que Jesús ahora es inmundo con lo que dice la ley ceremonial, la ley de Moisés, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier persona que lo toca, eso es lo que pasa. Y pues Jesús lo que hace es lo toca. Entonces automáticamente haría a Jesús inmundo según la ley ceremonial. Ahora, esto es el razón que los fariseos tenían tanto problema con Jesús, porque él no seguía la ley ceremonial. Pero aunque Jesús quebró la ley ceremonial que ellos tenían en esos días, él no quebró las leyes espirituales, diciendo que esas leyes ceremoniales que esos líderes tenían, lo que pasó es que esos líderes religiosos agregaron las leyes de Moisés que Dios le dio a Moisés y le pusieron sus propios
ceremonias, sus propias cosas, sus propias reglas. Y todo lo que Dios le dio a Moisés fue torcido. Fue algo que ya no fue de parte de Dios, pero fue de parte de hombre. Ahora, entonces, muchos de los líderes religiosos habían añadido sus propias tradiciones a las leyes ceremoniales y por eso se habían corrompido. Y es algo por esa razón que cuando Jesús dice que Él quebró estas leyes ceremoniales, no piensas, pues mira, sí quebró esas leyes. Eran leyes que eran incorrectos, no tenían el fundamento que Dios quería, ¿verdad? No estaban siguiendo lo que Dios quería. Por ejemplo, los fariseos ponían mucha énfasis de lavarse las manos antes de comer. Y ellos reprendían a Jesús, a sus discípulos, cuando no se limpiaron. En un pasaje en Mateo capítulo 15, versículo 2, podemos ver. Vamos a ver eso rápidamente. A ver, 15:2. Aquí los fariseos dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Pero Jesús responde diciendo que vamos a brincar al 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Diciendo que ustedes están tratando de ver lo que está afuera y que todo está limpio, ¿verdad? Mira cómo te miras, cómo te vestides, qué zapatos tienes. Mira, esta persona se ve muy religioso, se ve como un hombre de Dios. Pero lo que Jesús está diciendo, no importa cómo te miras de afuera, qué está en tu corazón, ¿verdad? Queremos ver qué sale de tu boca, no qué entra, ¿verdad? Y eso es lo que contamina al hombre, no que come o lo que tiene con manos sucias, pero lo que sale, porque sabemos lo que sale de una persona viene del corazón. Y entonces para Jesús esto se trataba de liberar al leproso de esta enfermedad y mostrar que tiene poder sobre enfermedades incurables, haciendo todo esto y también enseñando que Él era ley, Él era el cumplimiento de ley, porque sabiendo que estas leyes que tenían hombres ya eran completamente corruptidos. Dice aquí que cuando vemos en Marcos uno que tenía compasión para el leproso, ¿verdad? Él tenía algo por él, tenía sentimientos, se sentía mal por todo lo que pasaba con el leproso, ¿verdad? Y ya no me puedo imaginar cuando lo sanó, cómo se sentía el leproso después. Me imagino que, pues, claro, estaba gozoso, ¿verdad? Pero estaba viviendo solo, estaba separado de todos, de su familia, ¿verdad? Y no simplemente eso, pero sabía que no podía andar con nadie y sabía que cualquier cosa que él tocaba se decía inmundo. Me imagino que era algo demasiado difícil. Entonces no simplemente fue liberado de la enfermedad, pero liberado de esos sentidos de estar solo, ¿verdad? Pero cuando lo liberó, Jesús le dijo algo. Y le dijo que fuera al sacerdote. Déjame leerlo para que tenemos una claridad para decirlo bien. Aquí en el 44 dice, mira, no digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ok, ¿por qué le dice que vaya al sacerdote? Esto es para que quede con la ley ceremonial, pero esto es lo que pasó con Moisés. Como le vimos en Levítico, cuando una persona ya iba a ser
purificada, tenían que hacer un sacrificio, pero tenía que ser con el sacerdote. Y con eso, con el sacerdote, lo hace oficialmente ya limpio. Y entonces esto es lo que quería Jesús, que fuera con el sacerdote para que todo esto se resuelve bien, para que no haya que, ¿por qué andas en las tiendas aquí? ¿Por qué andas caminando? Tú tienes la lepra. Y él dice, no, ya me sanaron, pues tú no hiciste lo que tenías que hacer, nunca fuiste con el sacerdote, así para que se haga bien, que vaya al sacerdote para que oficialmente lo dicen que ya es limpio. Pero también cuando él va con el sacerdote, ¿qué va a pasar? El sacerdote se va a dar cuenta que, mira, ¿cómo eres que tú estás limpio? ¿Quién te limpió? ¿Qué pasó? Y el Señor va a decir, pues Jesús, Dios me sanó. Y se va a dar cuenta que Dios es el único que puede limpiar, que puede sanar. Especialmente sabiendo que esta fue una enfermedad incurable, ¿verdad? Y esto también le va a ayudar al Señor que llegue a que regrese a la sociedad sin problema. Entonces, este milagro no simplemente enseña la compasión que tiene Jesús con sus personas, con sus gente, pero es un buen ejemplo que no dejas que la circunstancia te pare de buscar a Dios. No parar de buscarlo con pasión. Cuando tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Esta persona con la lepra buscó a Jesús. No le importó que tenía esta enfermedad. No le importó que había muchas personas. No importó que la ley decía que no se acercara a nadie. Él dijo, no, yo voy a buscar a Dios. Este es un nombre de Dios. Me voy a enfrentar de Él para que me ayude. Fue un acto de fe. Una persona que está buscando a Dios lo va a encontrar, ¿verdad? Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, pero fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, teniendo esa pasión, hacerlo a propósito, ¿verdad? Si tú vas a seguir y buscar al Señor, hazlo a propósito, no con cuidado y a ver si me lo encuentro, pero hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a buscar al Señor hoy en día y lo voy a encontrar, ¿verdad? No a parar hasta que encuentro a Dios. Ese es el ánimo que tienes que tener. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das. Gracias por cada persona que pudo escuchar, Señor. Te pido en este momento que si alguien necesita sanidad por una enfermedad, tú tienes el poder para sanarlo, Señor. En este momento te pido que los toques en cualquier parte de su cuerpo que necesitan esa sanidad. Te pido, Señor, que los sanes completamente y reprendo cualquier enfermedad que está en sus cuerpos en este momento en el nombre de Jesús y los declaro completamente sanos. También, Señor, te pido a cualquier persona que tiene problemas de finanzas o de matrimonio o sus relaciones con familia, Señor, te pido que los ayudes, los cuides, los guardes, que les dé la sabiduría para saber qué hacer en sus vidas para arreglar esas cosas, pero también que tú estés el que los guíe por cada paso, Señor. Y te damos gracias por cada obra que haces, por tu amor, tu misericordia, y por tu perdón, y por tu sanidad, y por tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bueno, muy bueno. Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los guarde. Ojalá que les gustó este estudio. Si les gustó, pueden dejar un comentario aquí. Si necesitan oración, también pueden dejar ese comentario para que podamos orar por ti. También pueden compartir este mensaje si les gustó, ¿verdad? Si no lo han hecho, también pueden suscribirse a nuestro canal para que puedan seguir recibiendo estos videos. Y pues yo creo que es todo lo que tengo para ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, los vemos, que tengan buena semana. Dios los bendiga.
aquí estoy, contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero